Diego Vázquez, bienvenido a Bilogic Podcast. Muchas gracias, un placer. Estamos encantados de que hayas aceptado nuestra invitación porque eres una de las personas que sin duda mejor y más conoce el patrimonio natural y cultural de Huelva. Y este podcast pues pretende ser también una iniciativa para divulgar y dar a conocer a personas de Huelva, referentes y a la propia Huelva, ¿no? Entonces muy contentos de que estés aquí con nosotros. Muy agradecido que hayáis pensado en mí. Eres el fundador y CEO de la empresa Platalea. Creo que el año que viene ya cumplís 20 años, ¿no? 20 años, Que se sí. dice rápido. 20 años. Haciendo actividades Mm. y divulgando pues todo lo que es el patrimonio de Huelva. Y bueno, me gustaría empezar por saber qué te impulsa a empezar con Platalea, porque tú estudias ingeniería técnica forestal Ujú. y bueno, que nos cuentes eso, ¿no? ¿En qué momento decides que vas a emprender este proyecto y por qué? Bueno, yo estaba estudiando en la Politécnica y un día, bueno, estaba paseando por los pasillos y vi un anuncio y en el anuncio decían, si te gusta la naturaleza y te gusta la educación, pues preséntanos tu currículum, ¿no? Era una empresa, se llamaba Erebea, que buscaba monitores de educación ambiental. Entonces a mí la naturaleza siempre me apasionó de niño, ¿no? Siempre, vamos, desde que soy un niño, la naturaleza para mí ha formado parte de mi vida y los animales, en fin, siempre me gustó mucho, ¿no? Y la educación también, o sea, siempre enseñar también desde pequeño me gustó. Así que dije, bueno, pues esto tiene que estar chulo. Así que, pues nada, fui al lugar donde estaba la sede de esta empresa, presenté el currículum y empecé a trabajar con ellos. Y al final, bueno, pues tuve 7, 8 años más o menos trabajando en esta empresa, dedicado principalmente a la educación ambiental y al turismo de naturaleza. Pero bueno, ya en el año 2005 las cosas no iban demasiado bien y es cuando yo pues decido crear Platalea con otros dos compañeros que también estaban conmigo, eran monitores que trabajaban algunos días conmigo en Erebea, y ahí en 2005 es cuando surge esta iniciativa, ¿no? Que decidí llamarla Platalea por un ave que a mí me encanta, que son las espátulas, y su nombre científico es Platalea leucorodia, ¿no? Qué bueno. Entonces de ahí es donde viene el nombre. Y ya, bueno, como yo desde niño siempre he tenido mucha pasión por la historia, me ha gustado mucho también, y sobre todo por la ciudad de Huelva, ¿no? Pues decidí no solamente dedicarme a la educación ambiental y el turismo de naturaleza, sino también a divulgar entre la gente de Huelva pues nuestra historia y nuestro patrimonio. Qué bueno. Muy Y bien. ahí llevamos ya, pues 20 años. 20 años ya. Estupendo. ¿Y recuerdas cuál fue la primera actividad que hicisteis con Platalea? ¿Y qué significó? ¿Qué tal salió? Bueno, si hablamos de la primera actividad que hicimos para público general, es decir, lo que solemos hacer, digamos, los fines de semana, ¿no? Pues esa actividad fue la ruta de los molinos de Bea. Fue la primera que hicimos y tuvo muy buena acogida, la verdad. Esa fue la primera. Además terminamos con un concierto de rana a la orilla de un estanque. Hicimos el ¿Qué es eso? recorrido, sí, hicimos el recorrido de los molinos de Bea, y cuando regresamos otra vez al punto de inicio, allí hay un estanque que es el que sirve, digamos, de reservorio, de almacén de agua para después hacer la molienda, ¿no? Esos molinos ya hace mucho tiempo que no muelen, pero se conserva todavía ese embalse. Y entonces a la caída de la tarde se ponen las ranas a cantar, ¿no? Un montón de ranas, ¿no? Entonces terminamos allí al borde del estanque escuchando el concierto De las en do ranas, ¿no? menor de las ranas del estanque. Estuvo muy chulo. Muy bien, muy bien. Y bueno, después de tantos años divulgando, ¿qué importancia crees que tiene para la gente de Huelva el que conozcan bien pues todo el patrimonio que tenemos aquí, ¿no?
Pues es fundamental, hay como tres partes principales, ¿no? En el proceso que tiene que llevar a lo que yo entiendo como la conservación del patrimonio, ¿no? Y cuando digo patrimonio me refiero en general, el patrimonio puede ser natural también, ¿no? Primero conocer, necesitas conocerlo. Si lo conoces, de ese conocimiento va a surgir una valoración, lo vas a valorar. Y si lo valoras, entonces vas a querer cuidarlo, conservarlo y vas a estar pendiente de que no haya ningún tipo de problemas, ¿no? Que puedan hacer que ese patrimonio se pierda. Entonces va a haber una actitud crítica de la población hacia ese patrimonio. Entonces, claro, este tipo de actividades, cuando nosotros empezamos a hacerla en el 2005, en Huelva no se hacía, por lo menos de la manera en la que nosotros empezamos a hacerlo, ¿no? Es verdad que desde el Ayuntamiento de Huelva se hacían por aquellos años también algunas actividades interesantes para que la gente conociera y valorara el patrimonio. Eran algo más puntuales y ya, bueno, pues nosotros empezamos a hacer este tipo de actividades que tuvieron muy buena acogida, que siguen teniéndola y que permiten, pues eso, que la población conozca. Una de las frases que a mí me suelen decir cuando hago alguna actividad por Huelva es: mira que llevo años pasando por aquí, nunca me había fijado en este detalle o no conocía esta historia. Y así que sí, que es muy importante, la divulgación es fundamental. Sí, es cierto lo que dices. Yo, que soy de Huelva y llevo toda la vida en Huelva, no recuerdo cuando era pequeño, que bueno, al final conoces lo que todos conocemos, ¿no? Pero en un nivel o una capa muy general. Creo que sí que no se hacía ninguna acción para que los que entonces éramos niños, que ya no lo somos, pues conociéramos mejor y con más profundidad todo lo que tiene Huelva, tanto a nivel de ciudad como de provincia. Y quizás esto es algo que habría que cambiar, que entiendo que está cambiando ya, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo soy mayor que tú, ¿no? Pero el recuerdo es el mismo. O sea, cuando estabas en el colegio o incluso estabas en el instituto, lo que son las excursiones, sí, a lo mejor te llevaban a la Rábida. Sí. Pero lo que es la ciudad de Huelva, que es donde yo nací, ¿no? Y con la que tengo vínculos emocionales, no te la enseñaban. A mí me llegaban a llevar hasta Sevilla, ¿no? Yo iba a conocer Sevilla, Itálica, pero Huelva no. Y recuerdo, porque eso, bueno, lo tengo yo muy, muy en mis adentros, ¿no? Yo recuerdo los comentarios de algunos compañeros que decían que Huelva era muy fea, que Huelva era una porquería, que Huelva no tenía nada, ¿no? Eso eran comentarios muy recurrentes. Eso ha formado parte durante mucho tiempo de la cultura popular de aquí, creo yo. Sí, que el propio nubense ha desprestigiado Huelva. Claro, y a mí siempre me producía un rechazo. Me generaba además casi animadversión hacia las personas que lo decían. Porque yo siempre me he sentido muy de Huelva, a mí me ha gustado la ciudad siempre, vamos, y es verdad que no es una ciudad patrimonial como otras ciudades que haya conservado, pero bueno, es una ciudad que tiene también su interés, ¿no? Histórico y patrimonial. Y sobre todo, claro, yo de niño aprendí con mi padre a ver la ciudad de otra manera, porque cuando paseábamos por la ciudad, pues mi padre me enseñaba, me decía, mira este edificio, me enseñó a mirar hacia arriba. Recuerdo cuando era un adolescente que la Diputación de Huelva, a través del Servicio de Arqueología, que estaban haciendo entonces, claro, la ciudad se estaba destruyendo, estaba la ciudad totalmente, era una ciudad arrasada. Yo en aquellos años estaba esta guerra eterna que parece que no termina nunca entre Israel y sus vecinos, ¿no? Sí. Pues estaba una de estas guerras del Líbano y yo veía las imágenes en la televisión de los edificios destruidos por las bombas y yo cuando paseaba por la ciudad decía, esto es como un Líbano, porque estaban todas las casas en demolición, muchísimas casas en demolición. Entonces el Servicio de Arqueología entraba y se ponía a investigar lo que había en el solar.
y los sábados dejaban las puertas abiertas para que la gente pudiera ir a verlo. Entonces yo recuerdo de adolescente ir a ver eso. Mi padre compraba libros de historia de Huelva. Por ejemplo, teníamos los 2 tomos de Diego Díaz Hierro de las historias de las calles y plazas de Huelva, o libros de arqueología. Así que yo aprendí, ¿no?, con mis padres, paseando por la ciudad y yendo a las exposiciones que había y demás, pues aprendí a conocer un poquito mejor nuestra historia. Y por eso cuando creo Platalea digo, oye, yo necesito que la gente conozca Huelva para que la quiera y la cuide. Esto que acabas de contar escenifica muy bien la importancia de la educación. El comportamiento que tenía tu padre contigo, como tú dices, de enseñarte por lo que eran a mirar Huelva de otra manera, ¿no? El comprar estos libros de la historia de Huelva, llevarte a ver los restos arqueológicos, todo eso al final te ha convertido en la persona que hoy eres, que eres un apasionado de la ciudad y que tienes tanto interés en compartir esto con otras personas. Al final es eso, ¿no? Educar desde pequeños y Sí, en esto. es la clave, es la clave. Cuando tienes vivencias desde niños, además, yo creo que arraigan mucho más, ¿no?, en tu ser. Y eso por lo que me ocurrió a mí, no solamente con la historia o el patrimonio, también con la naturaleza, ¿no? Yo iba con mis padres desde chiquitito a ver aves, a marismas del Odiel, ¿no? Y Qué bueno. entonces, claro, todas esas vivencias son las que al final van conformando a una persona y la hacen, pues, más o menos como es hoy día, ¿no? Qué bueno. Y después de estos 20 años, ¿en qué grado consideras que ha cambiado esto en la sociedad onubense? Tú que lo has estado trabajando día a día. Yo creo que ha cambiado, creo que ha cambiado bastante. Y siempre intento pensar que de alguna manera Platalea pues también ha contribuido, ¿no?, en Sin parte duda. a eso. Han salido iniciativas ciudadanas muy importantes, como por ejemplo Huelva Te Mira, ¿no?, que hace una labor de de vigilancia, y que sin ello no se hubiera conseguido salvar, por ejemplo, el Cabezo de la Joya, ¿no? Y creo que también esa conciencia ciudadana y esos movimientos, ¿no?, como Huelva Te Mira, son como esa gota, ¿no?, que va haciendo mella y que hace que también los políticos estén cambiando también de alguna manera, ¿no?, y estén haciendo políticas que muy lento, Sí. en mi opinión, pero que sí que van, por lo menos se está viendo otra forma de entender el patrimonio, ¿no? Y bueno, espero que esto sea simplemente el comienzo, ¿no?, de una gran amistad entre la ciudadanía, la clase dirigente, que tiene mucha importancia, porque ellos son los que al final van a tomar decisiones, y sus decisiones, aunque a veces ellos estén en el cargo 4 años, 8 años, pues pueden condenar el futuro de una ciudad para muchas generaciones, ¿no? Entonces, yo lo hablo mucho, ¿no?, con políticos tanto de un signo como de otro. Qué importante esa frase, ¿eh? Sí. Es que tienen esa responsabilidad. Una decisión que tomen... Yo también siempre lo digo que yo lo veo desde fuera, ¿eh? Que a lo mejor después, si uno tiene cargos políticos y demás, a lo mejor te encuentras con una realidad cuando estás gestionando que no te permite a lo mejor hacer determinadas cosas como tú las veías cuando a lo mejor estás fuera, ¿no? Pero desde mi posición, como un ciudadano, ¿no?, y una persona que intenta divulgar el patrimonio, si yo veo que en otras ciudades se hace, quiero que en mi ciudad también se haga. Y no me vale que es que aquí no se puede o no. Si en otras ciudades se puede, aquí se tiene que poder. Lo que tiene que haber es una visión global, ¿no?, de nuestro patrimonio, y después tener un plan de hacia dónde queremos ir. Y ese plan hay que ejecutarlo.
Y tiene que ser un plan, además, consensuado por todas las fuerzas políticas para que, aunque dentro de 4 años cambie, el plan no cambie.